En línea, el senador Martín Barrio Nuevo. Martín, ¿cómo estás? Buen día. Eduardo Belén, aquí en la radio del Diario Litoral. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Martín, bueno, vos tenés una familiaridad, digamos, con los números, con los datos, y a mí me llamó poderosamente la atención, digamos, bueno, no es que me llama la atención, digamos, lo que me sorprende es que nosotros estemos asistiendo calladamente o con más o menos voces a favor o en contra, sobre todo, de que el poder más importante de la Argentina, que el presidente de la Nación, digamos, para argumentar su política, deliberadamente mienta. Y ha pasado sistemáticamente con el debate que fue corriendo el arco, en el debate de el financiamiento educativo y de la educación pública. Y una de las cosas que dijo el fin de semana tiene que ver con esto de que ahora resulta que la universidad pública argentina no es la herramienta que fue durante toda su vida, que es una herramienta de movilidad social ascendente para la gente, sino que además es un mecanismo por el cual se instruyen solo los ricos, que no hay pobres ahí en la universidad, y que por lo tanto, ¿para qué los pobres van a financiar una cosa que no usan? Y todo lo contrario, que usan los ricos. Y vos desarticulaste con datos esto. ¿Puedes contarnos un poco por qué miente y cómo miente el presidente de la Nación en este punto? Sí, bueno, efectivamente. De hecho, creo que vos dabas un punto que me parece que es clave antes de hablar de números y de porcentajes y de idea de cómo está conformada la universidad pública. El hecho de que tengan tantos distintos argumentos en los que han ido cambiando, empezaron diciendo que querían auditarla, después hoy resulta que no sirve. Entonces, la realidad es que la universidad pública, el 50% de los estudiantes que va está por debajo de la línea de la pobreza. El 65% es clase media baja o baja, es decir, o es pobre o es clase media baja. Y solo un 15% es clase media alta o alta. 15%. Y sin embargo lo tenemos que escuchar al presidente justificar el ataque a las universidades porque solo les sirve a los hijos de los ricos. La verdad es que eso, cualquiera que haya ido a una universidad pública sabe que es falso. Cualquiera que haya subido al colectivo Chaco Corriente para ir a estudiar Chaco, si por ejemplo en mi caso a la Universidad de Ciencias Económicas, se encontró con caras, con historias de gente que la tuvo que remar mucho para poder estudiar y que la sigue remando. Entonces, evidentemente, esto, desde lo nuevo que se prende, y que en definitiva no es lo nuevo, es lo que siempre estuvo subyacente, nunca fueron las auditorías. Siempre fue el problema de la educación pública y en particular la universidad pública, ¿no? Claro, tiene que ver con el modelo de universidad que plantea el gobierno también. Sí, un modelo que expulse, un modelo que no tenga la capacidad de tomar todas estas ganas, esta fuerza, esta energía de nuestra juventud de formarse. A ver, en la Universidad Nacional del Nordeste, 7 de los alumnos que están yendo hoy a la Universidad Nacional del Nordeste, 7 de cada 10 de sus padres no fueron a la universidad y 6 de cada 10 de sus madres. Con lo cual, estamos ante historia de vida en donde por primera vez están pisando la universidad muchos chicos en una familia que antes no tuvo esa oportunidad. Ahora, que hay que mejorar la universidad, no tengo dudas. Como hay que mejorar todo, ¿no? Como hay muchas cosas para mejorar, pero es muy difícil pensar que algo va a mejorar financiándolo. Sí, claro. Ese no es el camino, ¿no? Además, ya que, porque hay también mucho mensaje estigmatizador o estigmatizante, ese número que vos acabas de dar sube, digamos, en las universidades, en algunas universidades, particularmente en unas 2, pero sube en las universidades del conurbano bonaerense, porque esas universidades que están puestas en discusión por una cuestión ya de carácter ideológico, digamos, ¿no? Incluso yo escuché legisladores correntinos argumentar
en contra de la creación de universidades por el procedimiento parlamentario, es decir, porque se crearon 9 universidades en un día, porque así es más o menos cómo procede el Parlamento cuando junta los temas. Ahora resulta que ese es un argumento para decir que se crean universidades a mansalva, digamos, ¿no? Sí, que en realidad tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Es buscar argumentos que lo único que hacen es ratificar lo que ellos piensan. Y allí es donde vos me decías una cosa de los datos, ¿no? A mí como profesional de la ciencia económica me duele mucho que un presidente que es economista que se valga de los datos para decir exactamente lo contrario de lo que ellos dicen. Porque la verdad es que es increíble cómo se fuerzan los datos. Bueno, ese error, pero que tiene que ver no con un error, sino con su forma de administrar los datos, de decir que había 8 empleados por cada alumno en la Universidad Nacional, en las universidades nacionales, perdón. La verdad es que lo único que hizo es mostrar su incapacidad para hacer una reflexión respecto de temas que son centrales. Y entonces me parece que es allí donde tenemos que poner mucho el foco, y la sociedad ha puesto el foco. Ha puesto el foco porque, a ver, por fuera de las cuestiones de pensamiento político, la coincidencia en torno a la universidad en la Argentina ronda el 80-85%, en algunos casos el 90%, y entonces eso tiene que ver con lo que vemos, vivimos y sentimos muchos, y no con lo que puedan querer construir de un día para el otro, ya desdiciéndose, porque evidentemente ya ha quedado claro que no se trata de una cuestión de que faltan auditorías, sino que efectivamente les molesta las universidades públicas y les molesta que cumplan su rol, quizás lo puedan hacer de una manera mejor, pero que cumplan su rol en la sociedad como cumplen hoy las universidades nacionales. Pero además, en todo caso, si las auditorías no se hacen es porque no lo hace o el Congreso de la Nación o no lo hace el gobierno. Entonces, o si hay que hacerlo más periódicas, si qué sé yo, todo el mundo dice, bueno, háganlo, pero háganlo. Digamos, pero acá es como que es una discusión, no quieren que se audite y fin de la discusión. Y es caprichosa y forzando los números. Y ahora, vos sos un hombre de los números, pero también sos un hombre de la política, Martín. A mí, yo no me quiero enojar, acá el que se enoja pierde, digamos, ¿no? Esto es siempre así, es una discusión de carácter política, es una discusión de carácter ideológica. Hay que encontrarle la vuelta también a la lógica del gobierno, que es una lógica de conflicto como eje. Digamos, el gobierno está evidentemente muy aliado ahí en ser el catalizador de la ira, en ser el catalizador de vaya uno a saber qué fracaso, qué resentimiento, pero se queda ahí como el catalizador del conflicto permanente y como eje. Pero a mí me llama la atención, Martín, que algunos de sus seguidores, algunos incluso correntinos que quieren parecerse, que lo remedan hasta en sus formas, digamos, a Milei, empiecen a decir, digamos, que está en discusión la división de poderes justamente porque el Congreso de la Nación está ejerciendo de contrapeso de las decisiones del gobierno de la Nación, porque finalmente el presidente de la Nación en la Argentina no es un monarca. Entonces, ahí me parece que están empezando ya a correr límites de nuestro sistema, y eso me parece ya un poco más peligroso. Sí, no tenga duda. Y yo quiero traer un dato político que me parece que es importante a la hora de hacer una lectura de la situación, porque si bien es cierto, el gobierno festeja la victoria pírrica como la de obtener 1/3 de los votos para que quede ratificado el veto en el tema universitario, en el tema de jubilaciones, no debemos olvidarnos que hace 3 o 4 meses el gobierno conseguía 170, 180, en algunos capítulos hasta 200 votos en la Cámara de Diputados por la ley base. Y hoy está discutiendo cómo llegar a los 80 y piquito para trabar
un tercio de los votos. Y eso tiene que ver con esto que decías vos recién, nuestro sistema, un sistema republicano, en donde efectivamente las miradas, y más allá de los microacuerdos políticos, micro o macro, por ejemplo, entre el gobierno y el PRO y algunas otras expresiones, la realidad es que el sistema político busca poner freno a cosas en las que la sociedad argentina coincide. En el tema de las universidades es muy claro. El número no alcanzó, es cierto, no alcanzó, pero estuvo muy cerca, y hasta hace 3 o 4 meses los números se contaban de otra forma, ¿no? Entonces me parece que esa dinámica política hay que saber leerla también, sin entender que esas coincidencias circunstanciales sobre determinados temas implican coincidencias políticas de fondo, pero evidentemente hay en determinados temas que la sociedad argentina se pone de pie, y con la universidad es uno de ellos, ¿no? Martín, nos quedamos sin tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte sobre, bueno, en el fin de semana hubo movimiento en el Partido Justicialista, Cristina Kirchner parece que va a ser candidata. ¿Qué pensás de eso? ¿Dónde estás vos enrolado? ¿En qué parte de este proceso nacional, dado que el de acá se postergó? Me parece que es importante que se convoque un diálogo mucho más amplio, ¿no? No creo en los operativos de clamor, creo en el diálogo, creo que hay cosas por resolver que hoy están ocurriendo. Por ejemplo, que un sector de nuestro espacio esté atacando al principal gobernador que tiene nuestro espacio, que es Axel Kicillof, me parece que es algo inadmisible y que debe resolverse. Y estas cosas se resuelven hablando y no por las redes. Y me parece a priori que vos estás más cerca de la postura, ¿no?, de Axel Kicillof. De hecho, estuviste con él la semana pasada, ¿no? Sí, bueno, porque además creo en sus virtudes, pero fuera de eso, doy un ejemplo claro, ¿no? En el mismo metro cuadrado ideológico hay compañeros que eligen atacar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es de nuestro espacio. Yo creo que estas cosas se deben resolver, se resuelven con diálogo y no con operativos vía Twitter, y tengo expectativa y esperanza de que eso vaya a ocurrir en estos días, ¿no? Bueno, vamos a seguir de cerca ese proceso también. Gracias por estos minutos, Martín. Seguimos en contacto permanente. Muchas gracias. Un gusto, hasta luego. 10 de la mañana, 2 minutos, era el senador Martín Barrionuevo, hablando un poco de, bueno, estas cuestiones que desbaratan el discurso oficial, que porque se desbarata